Soy José, recolector de café en uno de los departamentos de Colombia, famoso por su producción. Las fincas y las haciendas de la región suelen contratar a muchos hombres para recoger el café, y yo fui uno de ellos. La oferta de trabajo era buena, y el paisaje, con los grandes campos rojizos por la fruta del café, era hermoso. Recuerdo que el primer día olía a tierra húmeda y a hojas recién cortadas. Los cafetales se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con hileras perfectas y un silencio que solo se rompía con el canto de los pájaros. Era un lugar que, a simple vista, transmitía paz. Nos alojaron en una sección de la finca destinada a los trabajadores. Éramos unos 8 hombres durmiendo en camarotes, como en el ejército. Las paredes eran de madera, el techo de teja vieja, y por las noches el viento se colaba dejando un leve silbido que se mezclaba con los sonidos del campo. Las noches eran tranquilas y el cansancio del trabajo nos hacía dormir rápidamente. Sin embargo, una noche empezamos a escuchar ruidos extraños sobre el tejado. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que sería algún animal, tal vez un gato o una zarigüeya buscando refugio. Pero los ruidos continuaron durante varias noches, siempre a la misma hora, pasos lentos, como si algo pesado caminara de un lado al otro, seguidos de un raspar, como uñas arañando la madera, hasta que una noche algo ocurrió que jamás olvidaré. Estaba durmiendo en la cama de arriba cuando sentí unas manos, unas uñas largas rasguñando suavemente mi rostro. Era un roce frío, áspero, una caricia que no tenía nada de humana. Grité como nunca antes lo había hecho, lo cual era ilógico, ya que detrás de mi cabeza solo estaba la pared. Desperté a todos, pero nadie creyó lo que dije. Uno de ellos, medio dormido, murmuró: «Tranquilo, José, estabas soñando». Pero yo sabía que no había sido un sueño. Lo había sentido real, con cada fibra de mi piel. Los días siguientes se volvieron insoportables. No quería dormir y cada noche se volvía más pesada. El silencio en la finca se convirtió en mi enemigo. Cualquier ruido me mantenía alerta. Mis compañeros de cuarto empezaron a sentir cosas también. Algunos decían escuchar pasos, otros sentían corrientes de aire helada dentro del cuarto, incluso con las ventanas cerradas. Los sonidos en el tejado se volvieron más frecuentes, más pesados, como si algo grande estuviera allí arriba. Una noche en particular, escuchamos algo pesado caer justo en medio de nuestras camas. Un golpe fue tan fuerte que hizo vibrar la madera del piso. Todos encendimos nuestras linternas y allí estaba una anciana calva, desnuda, como sacada de un cuento de brujas. Su piel era pálida, arrugada, colgando como si fuera a desprenderse. Sus ojos eran negros, hundidos, y su boca mostraba una sonrisa torcida que me heló la sangre. No podía creer lo que veíamos. La anciana se movía de una manera extraordinaria, doblando las articulaciones en direcciones imposibles. Caminaba hacia un lado, luego hacia el otro, y sin previo aviso, atravesó la pared, como si la madera no fuera más que humo. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Nos quedamos despiertos, con miedo, sin poder procesar lo que habíamos visto. Algunos se sentaron con la espalda contra la pared. Otros no soltaban la linterna. Nadie quería cerrar los ojos. A la mañana siguiente
Intenté continuar con mi trabajo, pero la imagen de la anciana no me dejaba en paz. Mientras recogía los granos, sentía que me observaban desde algún lugar entre los cafetales. Mis compañeros y yo hablábamos en susurros, temerosos de que alguien más pudiera escuchar nuestras historias y llamarnos locos. Uno de ellos, el más viejo, nos dijo que en la región se hablaba de una bruja que rondaba por las fincas y cuando aparecía siempre dejaba su marca. Decidí que no podía seguir trabajando allí después de esa experiencia. Cada vez que se acercaba la noche y pensaba en dónde iba a dormir, me llenaba de una gran ansiedad. Sabía que si me quedaba volvería a verla o despertarme con esas uñas otra vez en mi cara. Dejé la finca y regresé a mi hogar, pero la experiencia, los sonidos inexplicables y la cara de esa anciana me acompañaban en mis sueños, recordándome que hay cosas que van más allá de lo lógico. Sé que así como mi historia, también hay muchas más. Mi nombre es Manuel y a lo largo de mi vida he tenido experiencias que desafían toda lógica. He visto y escuchado cosas que, bueno, que mucha gente no creería aunque se las contara. De todas esas vivencias, hay una que se quedó grabada en mi mente. Una que me marcó para siempre. Una que me enseñó que el peligro no siempre viene del mundo físico y que las sombras no siempre están vacías. Todo comenzó hace unos años, cuando estaba buscando una habitación para mudarme junto a mi amigo Javier. En nuestra ciudad es muy común alquilar habitaciones en casas grandes cuando no puedes costear un apartamento completo. Ambos éramos jóvenes, estudiantes y además trabajábamos medio tiempo para cubrir nuestros gastos. Un amigo en común nos recomendó una casa donde, según él, vivían varios estudiantes como nosotros y cuya dueña también residía allí. Era una mujer mayor, de unos 60 y tantos años. La casa estaba en un barrio tranquilo, a unas cuadras de la universidad, y lo mejor, era muy económica. La primera vez que fuimos a verla, recuerdo perfectamente la impresión que me causó por fuera. La casa parecía antigua, pero bien cuidada, con un pequeño jardín frontal y una reja negra que se abría chirriando. En la entrada nos recibió la dueña. Era una mujer delgada, de cabello gris recogido en un moño apretado. Su piel estaba llena de arrugas profundas. Pero lo más inquietante eran sus ojos. No sé cómo explicarlo, pero tenían algo, como si me observaran más allá de lo que se ve a simple vista. Buenas tardes. Pasen, nos dijo con una voz suave, casi dulce. Nos mostró la habitación. Era espaciosa, con 2 camas, un armario y una ventana grande que daba al patio trasero. El precio era tan bajo que parecía regalado, y como nosotros no éramos muy desconfiados en ese entonces, aceptamos casi sin pensarlo. Los primeros días fueron tranquilos. Conocimos a otros inquilinos, todos jóvenes, y aunque no socializábamos mucho, el ambiente parecía agradable. La rutina se estableció rápido: clases por la mañana, trabajo por la tarde y en las noches charlas con Javier antes de dormir. Todo cambió una noche. Me desperté de golpe, sin saber por qué. No había ruido, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Quise mover un dedo, levantar un brazo, pero nada respondía. Era como si algo invisible me estuviera sujetando contra el colchón. Y lo peor era la presión, una presión intensa en el pecho, tan fuerte que apenas podía respirar. Intenté tranquilizarme, pensando que tal vez era eso a lo que le llamaban parálisis del sueño. Había escuchado historias de gente que despierta y no puede moverse por unos segundos. Me dije, tranquilo, esto pasará pronto.
pero no pasó, y aunque al final logré dormirme otra vez, quedé con una sensación extraña, como si algo me hubiera observado toda la noche. Los días siguientes todo volvió a la normalidad, o al menos eso parecía, pero unos días después ocurrió de nuevo la misma sensación. Desperté en medio de la madrugada, el cuerpo inmóvil, la presión en el pecho y esta vez una sensación fría, como si alguien soplara aire helado en mi cara. Cada episodio se volvía más intenso. Era tan frecuente que empecé a dormir con la luz encendida. Javier notó que estaba más callado, más irritable. Una tarde, mientras cenábamos juntos en la pequeña cocina compartida, le conté: oye, hermano, algo raro me está pasando por las noches. ¿Raro? ¿Cómo? Preguntó con la boca llena. No puedo moverme. Siento como si me aplastaran el pecho. Eso es estrés, Manuel. Estás trabajando mucho. No, no es estrés. Lo siento. Diferente, como si hubiera alguien conmigo. Él encogió los hombros y cambió de tema. Esa misma noche ocurrió lo que nunca voy a olvidar. Me había quedado dormido después de ver una película de terror con Javier. En la mitad de la madrugada, la presión regresó, pero esta vez era insoportable. Abrí los ojos y allí estaba, la dueña de la casa sentada en mi pecho. Su rostro estaba a pocos centímetros del mío y sus ojos negros, profundos, sin brillo, pero con una intensidad que me atravesaba el alma. Sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. La respiración se me cortaba y sentí que me faltaban segundos para perder el conocimiento. De pronto, escuché la voz de Javier. Manuel, ¿qué pasa? No sé cómo, pero él despertó. Me contó lo que vio. Había visto una sombra negra, una figura agazapada sobre mí. Saltó de la cama y encendió la luz. En ese instante, la figura desapareció. No quedó nada, ni la mujer ni la sombra. Yo estaba sudando, temblando. Javier me miraba con mucho miedo. A la mañana siguiente, sin cruzar muchas palabras, tomamos una decisión: irnos de esa casa. No íbamos a pasar otra noche allí. Metimos lo esencial en nuestras maletas y dejamos todo lo demás. La atmósfera del lugar era sofocante, como si las paredes mismas nos observaran. No vimos a la dueña cuando nos marchamos. Era como si supiera que nos íbamos y se estuviera escondiendo. Y eso, de algún modo, me dio más miedo. Tiempo después, escuchamos rumores. Los vecinos hablaban de la mujer en voz baja, como si temieran que pudiera escucharlos. Decían que practicaba cosas oscuras, que no era la primera vez que los inquilinos se iban así, de un día para otro. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas en su habitación durante la madrugada o escuchado cánticos. Lo que pasó esa noche fue real, muy real. Sé que si me hubiera quedado allí más tiempo, tal vez no estaría contando esta historia. Desde entonces, respeto lo desconocido, no ignoro las señales de que algo está fuera de lugar. Cada vez que me acuesto a dormir, no puedo evitar mirar alrededor, asegurándome de que no haya nada acechándome, porque sé que el mal no siempre viene del más allá. Tal vez está más cerca de lo que imaginamos. Esta historia me ha marcado desde que era una niña y que, hasta el día de hoy, me sigue causando escalofríos. Este relato no es un invento, no es una simple historia de terror para entretener. Es algo que viví en carne propia, y aunque han pasado más de 20 años, todavía lo siento tan vivo como aquella primera noche. Todo comenzó después de la muerte de mi abuela, cuando yo tenía apenas 12 años. Su partida fue un golpe duro,
Ella había sido el corazón de la familia, la mujer que mantenía todo en orden con su presencia, con sus rezos y su fuerza. Desde que se fue, la casa se sintió diferente. Los días parecían más grises y las noches más pesadas. Yo lo sentí primero, como si un velo invisible hubiera cubierto todo, como si la calma de antes se hubiera ido con ella. La casa era antigua, con más de 50 años en pie. Estaba hecha de adobe, con paredes gruesas, ventanas grandes y un techo de tejas metálicas que se calentaban con el sol de día y se enfriaban rápido en la madrugada. El cielo raso era de madera vieja, crujiente, oscura. Rodeada de árboles, parecía un refugio de día, pero de noche se convertía en un lugar lleno de sombras. Durante el día todo era normal: risas de mis hermanos, olor a leña, gallinas cacareando y el perro echado en el patio. Compartía habitación con mi hermano menor, de apenas 9 años. Él tenía el sueño más pesado del mundo. Nada lo despertaba. Yo, en cambio, era todo lo contrario. Cualquier crujido me mantenía alerta. La primera noche ocurrió algo extraño. Estaba acostada mirando al techo, pensando en mi abuela. De pronto, escuché un golpe fuerte, metálico, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo. Me quedé quieta, esperando escuchar a los perros ladrar o algún ruido de afuera. Pero lo que escuché después me heló la sangre. Eran pasos, clarísimos. Alguien caminaba sobre el techo. Al principio quise creer que era el viento, quizás ramas movidas, quizás un animal, pero los sonidos eran demasiado regulares, demasiado humanos. Paso tras paso, recorriendo el tejado lentamente, como si alguien rodeara la casa, observando, acechando. Me arropé de pies a cabeza, convencida de que las cobijas podrían protegerme. Me sudaban las manos, mi respiración se aceleraba. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente le conté a mis padres. Mi madre me dijo que seguramente era el viento. Mi padre, más serio, me ordenó que dejara de inventar cosas. Las noches siguientes los pasos volvieron, siempre en el techo, siempre con esa calma insoportable, y luego, más cerca, en el cielo raso de madera, justo encima de mi cama. Cada crujido me hacía sentir que alguien estaba allí, arrastrándose, vigilando. Intentaba respirar despacio, pero mi corazón me golpeaba tan fuerte que parecía imposible ocultarlo. Con el tiempo, cosas extrañas empezaron a pasar en la ventana. Esa ventana que daba al patio trasero, oscuro y lleno de sombras de árboles. Primero fueron los golpes leves, después los arañazos, como unas uñas largas raspando el vidrio, a veces lentos, como si disfrutaran del sonido, otras rápidos, furiosos, como si quisieran entrar a la fuerza. Una noche desperté a mi hermano, le susurré: ¿lo escuchas? Él abrió los ojos, murmuró: sí, y volvió a dormirse como si nada. Para mí, eso era una tortura. Para él, un ruido más. Yo sabía que no era un animal. Ningún perro, ningún gato podía caminar sobre el techo, ni golpear las ventanas en las madrugadas. Había algo más, algo que jugaba conmigo, que se alimentaba de mi miedo. Una noche, lo imposible sucedió. Los pasos eran más fuertes que nunca. El interruptor de la luz, que estaba flojo en la pared, dañado, comenzó a moverse solo. Se agitaba como si alguien invisible lo manipulara. Yo sabía que debía encender la luz, o algo terrible iba a suceder. Me levanté temblando. Cada paso hacia la pared era como caminar hacia un abismo. Sentía que se me paralizaba el corazón. Con un último impulso, encendí la luz, y cuando la encendí, no había nada. Todo quedó en silencio. La presión en el pecho desapareció. Los pasos se detuvieron. Respiré aliviada, pero sabía que no había terminado. Aquello solo había retrocedido
Con el tiempo, los ruidos continuaron y entonces mis padres empezaron a escucharlos también. Recuerdo a mi madre saliendo al patio con una linterna. Regresó pálida, sin decir nada, pero sus ojos lo confesaba todo. Mi padre, incrédulo al principio, una noche salió con un palo y golpeó el techo, gritando para espantar a lo que fuera. Los pasos se detuvieron un instante y luego regresaron más fuertes y violentos. El rumor se esparció en el pueblo. Decían que era una bruja, otros hablaban de espíritus, algunos vecinos aseguraban haber escuchado lo mismo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Algo rondaba en la comunidad. Las noches se volvieron interminables. Habían veces que lograba dormirme y soñaba con mi abuela. Yo despertaba con lágrimas en los ojos, convencida de que intentaba protegerme desde donde estuviera. Pero en cuanto cerraba los ojos, los pasos regresaban. En ocasiones escuchaba más de uno, como si fueran 2 o 3 presencias caminando al mismo tiempo. A veces se detenían justo sobre mi habitación, como si se inclinaran a escuchar lo que pensaba. Una madrugada mi hermano despertó llorando. Me dijo que había soñado con una mujer en la ventana, una mujer que lo llamaba por su nombre. Yo lo abracé fuerte, pero no le conté que también la había visto en mis sueños. No quería asustarlo más. Hubo noches de silencio absoluto, y ese silencio era peor, porque sabía que después venía lo inevitable. Los golpes, los arañazos, los vasos. Era como si esa cosa supiera que nos relajábamos y aprovechaba para atacarnos con más fuerza. Mi madre comenzó a dejar un vaso de agua bendita en la habitación. Algunas veces amanecía el agua turbia, como si alguien la hubiera tocado. Mi padre llevó un rezandero. Esa noche la casa estuvo tranquila. Por primera vez en semanas pude dormir, pero al día siguiente, cuando cayó la oscuridad, los pasos regresaron más furiosos. Eran como si se hubieran enojado por el intento de expulsarlos. Con el tiempo aprendimos a vivir con eso. Yo evitaba dormir sola, siempre tenía una vela encendida. Mi hermano creció y olvidó, pero yo nunca pude. Hoy tengo 35 años. Cada vez que visito a mis padres, el miedo regresa. Los sonidos siguen ahí, persisten, como un eco eterno. Cada paso en el techo me devuelve a esa niña temblando bajo las cobijas. Al parecer, no éramos los únicos. Algunos vecinos se quejaban de lo mismo. Decían que era una bruja, que le gustaba alimentarse del miedo que generaba. Yo digo que quizás era algo peor. Por eso, cuando voy de visita, duermo con las luces encendidas. No me atrevo a quedarme sola en la oscuridad. Sé que hay presencias que se alimentan de nuestro miedo y cuando logran entrar, nunca se van del todo. En mis años en el ejército viví muchas cosas. Situaciones extremas, momentos al límite, experiencias que ponen a prueba no solo tu resistencia física, sino también tu mente. Algunas fueron peligrosas, de esas que uno puede explicar con tácticas, protocolos y lógica, pero otras fueron tan extrañas que aún hoy, con el tiempo pasado, me cuesta darle sentido. Hay recuerdos que no se borran, que se quedan ahí, acechando en la memoria como si quisieran recordarte que no todo en este mundo tiene explicación. Esa noche comenzó como cualquier otra guardia. Me habían asignado vigilar junto a un compañero un sector boscoso, un área cubierta por grandes árboles que se alzaban como columnas oscuras contra el cielo nocturno. El terreno era irregular, con raíces que salían de la tierra como venas retorcidas, arbustos espesos y zonas en las que la maleza parecía cerrarse sobre el camino. El viento soplaba suavemente entre las ramas, produciendo un silbido leve, casi relajante. Durante las primeras horas todo parecía tranquilo. Nos manteníamos atentos.
conversando a ratos para espantar el sueño. De vez en cuando, algún rugido lejano de los animales nocturnos nos recordaba que no estábamos solos en aquel bosque. Pero conforme la noche avanzaba, algo cambió. Empezamos a escuchar ruidos que no eran como los habituales, no eran pasos humanos, pero tampoco parecían de animales que conociéramos. Eran sonidos irregulares, como crujidos secos de ramas que se partían bajo un peso extraño, acompañados de algo que parecía susurros, susurros que el viento no lograba dispersar. Mi compañero me miró con ceño fruncido. ¿Escuchaste eso?, preguntó en voz baja, como si temiera que algo más pudiera oírnos. Asentí. Sentí un escalofrío recorrer la espalda. La tensión se coló entre nosotros y nos quedamos inmóviles unos segundos, tratando de ubicar la dirección de esos sonidos. Venían y se iban, como si algo se moviera entre los árboles y se detuviera cada vez que intentábamos detectarlo. Fue entonces cuando vimos una luz extraña. No era el reflejo de una linterna, era una luz tenue, blanquecina, que se movía lentamente entre las sombras. Nos han invadido, dije casi sin pensar, sintiendo la adrenalina en mi cuerpo. Nos preparamos para rodear a lo que fuera. Intercambiando señales con la mano, avanzamos despacio, atentos a cualquier movimiento, y en mi cabeza cada eco parecía una advertencia. Pero cuando llegamos al punto donde debería estar la luz, no había nada, solo el movimiento lento de las sombras proyectadas por nuestras propias luces. Los árboles parecían más altos, más cerrados, como si el bosque nos estuviera observando a nosotros. Entonces algo cayó cerca. No era una piedra, sino una semilla grande, de esas que caen de los árboles más altos, y después otra, y otra más. El sonido era suave pero constante, como si alguien desde la altura nos las estuviera lanzando con intención. Sentí que algo nos observaba. No lo veía, pero lo sabía. La sensación era tan intensa que me provocó sudor a pesar del clima helado. Un grito desgarrador rompió el silencio. Era un grito puro de terror y venía de la dirección de los cambuches donde descansaban los otros compañeros. Y sin pensarlo, salimos corriendo. El bosque se volvió un laberinto de troncos y ramas que parecían intentar detenernos. Al llegar, encontramos a uno de nuestros compañeros en el suelo, temblando como si hubiera visto la muerte misma. Tenía los ojos muy abiertos y respiraba agitado. Algo se me subió en el pecho, gritó, señalando con un dedo tembloroso hacia la oscuridad del bosque. No dudamos, apuntamos con nuestras linternas hacia donde él indicaba. Entre los troncos, algo se movía rápido. No era un animal. En un instante, nuestras luces captaron lo que parecía un rostro, pálido, demasiado pálido, con facciones distorsionadas, como si estuvieran derritiéndose. Lo vimos apenas un segundo, pero fue suficiente para grabarlo en mi mente para siempre. Esa cosa dio un salto que no era humano. Desapareció entre los árboles como si el bosque mismo lo hubiera absorbido. Nos miramos entre todos sin decir palabra. La respiración pesada de todos se mezclaba con el silencio opresivo del lugar. Algunos murmuraron viejas historias, brujas que se aparecían en la espesura, espíritus de personas que nunca salieron del bosque, sombras que cazaban a los que se atrevían a entrar de noche. Esa madrugada nadie volvió a cerrar los ojos. Nos reunimos en un círculo, cubriendo todos los ángulos posibles. Con las linternas encendidas, cada pequeño ruido, el crujir de las ramas, el aleteo de un pájaro nocturno, nos ponía en alerta máxima. El cansancio nos golpeaba, pero el miedo mantenía nuestros sentidos despiertos. Cuando por fin amaneció, el bosque se veía diferente. No había ni un solo sonido, ni un pájaro, ni insectos, solo un silencio que helaba la sangre. Caminamos por el área buscando rastros, huellas, restos, cualquier indicio de lo que habíamos visto. No había nada, salvo nuestras propias pisadas y las semillas esparcidas por el suelo, como una burla.
Durante días tratamos de encontrar una explicación. Algunos dijeron que había sido un animal raro, otros que era producto del cansancio y la sugestión, pero nadie olvidó ese rostro y la forma en que se movía esa sombra. Con el tiempo, lo que pasó esa noche dejó de contarse como un simple incidente. Se convirtió en una leyenda entre soldados que pasaban por ese puesto. No todos se atrevían a hablar de ello abiertamente, pero todos sabían, en lo más profundo, que en ese bosque había algo que no pertenece a este mundo.